En mi cumpleaños, mi hermana me tiró basura encima y dijo, ahora pareces un contenedor de basura. Mi mamá se puso de su lado. Yo solo sonreí. A las 7:50 de la mañana, ella se despertó para descubrir que su coche había desaparecido. Y entonces, había pasado semanas imaginando cómo se desarrollaría mi 34 cumpleaños. El salón privado en Alinella brillaba con una luz tenue, el champán se enfriaba a la perfección, y el vestido que llevaba se sentía como una afirmación de cada larga noche que había trabajado para llegar hasta aquí. Seda color crema, de líneas limpias, con cristales que atrapaban el parpadeo de las velas. Se suponía que esta era mi noche. Entonces, Veriña se inclinó sobre la mesa. Su mano barrió los restos de su plato, servilletas arrugadas, una cáscara de limón, una mancha de salsa y los dejó caer en mi regazo como si yo fuera un basurero. Sonrió con suficiencia, su voz resonando por la silenciosa sala. Ahora pareces un contenedor de basura. La risa que esperaba nunca llegó. Mis amigos se quedaron helados. El tenedor de Yasmín quedó suspendido en el aire. Los ojos de Tamson se abrieron como platos. Rowen y Félix parecían a punto de intervenir, casi sin poder reaccionar a tiempo. Mi madre habló con ese tono cansado e indulgente que yo conocía demasiado bien. Veriña simplemente se siente incómoda en lugares elegantes, calla. No te lo tomes a pecho. Sentí la seda pegarse húmeda a mis piernas, y el peso de cada mirada en la mesa se clavaba en mi piel. Mi sonrisa apareció automáticamente, entrenada tras años de suavizar las asperezas que mi familia me lanzaba. Está bien, dije, aunque nada en ese momento estaba bien. Por dentro, algo cambió. No fue un destello de ira, ni siquiera de vergüenza. Fue algo más silencioso y definitivo. Una decisión, que se formaba bajo la humillación. Cogí mi servilleta para limpiar la mancha, escuchando la risa contenida de Veriña mientras se recostaba en su silla. Mis amigos permanecieron en silencio, inseguros de si intervenir me heriría aún más. Les di la misma sonrisa de siempre, una señal de que podía soportarlo, pero que ya no quería seguir haciéndolo. Mi mano rozó el llavero del coche en mi bolso, un recordatorio del sedán que Sable conducía a diario, un coche que legalmente seguía siendo mío, tanto en el título de propiedad como en el seguro. Lo había llamado seguridad cuando mantuve todo a mi nombre. Esa noche, la palabra adquirió un significado diferente. La velada avanzó a trompicones, pero el equilibrio de poder dentro de mí ya había comenzado a cambiar, llevándome hacia lo que vendría después. Cuando finalmente cerré la puerta de mi apartamento, el silencio se sintió más pesado que el murmullo del restaurante. Me quité la seda arruinada y la colgué en el respaldo de una silla, no porque pudiera salvarse, sino porque quería ver el daño con la luz de la mañana. Me recordaría lo que había soportado. Preparé café, aunque era demasiado tarde para ello, me senté en mi escritorio y abrí la carpeta que había estado creando en silencio durante años. Cada transferencia, cada giro, cada supuesta emergencia, vivía aquí. La voz de Veriña resonaba en mi cabeza. Nat, el casero amenaza con desahuciarnos, ¿podrías ayudarme solo esta vez? Una vez se convirtió en 10, y luego en 20. Facturas de teléfono, reparaciones del coche, matrículas de recitales, todo saliendo de mis cuentas como si la obligación estuviera escrita en mi sangre. Al desplazarme hacia abajo, vi los cargos del spa, el bolso de diseñador que ella insistió que era un regalo para Sable pero que publicó orgullosamente ella misma. Las escapadas de fin de semana que, según ella, eran para cuidar su salud mental, y luego el sedán, $32.000 de fiabilidad, supuestamente para ayudar a Sable a ir a la escuela. Cada subsidio de gasolina y cada factura de reparación, todavía se cargaban en mi cuenta. Todo a mi nombre, oculto bajo la palabra seguridad. El suave favoritismo de mi madre sonaba como música de fondo. Tu hermana se esfuerza tanto, cuando Veriña dejaba otro trabajo. El dinero no lo es todo, cada vez que yo compartía un ascenso. Incluso el año pasado, cuando me convertí en directora ejecutiva, Deline suspiró, no te exijas demasiado, cariño, antes de volver a hablar del gran corazón de Veriña. Me di cuenta de que había estado persiguiendo algo que nunca recibiría, reconocimiento, orgullo, incluso respeto básico. Había intentado comprar su amor con matrículas, cheques de servicios públicos, y una cena de cumpleaños destinada a demostrar que yo pertenecía. La hoja de cálculo brillaba frente a mí,
línea tras línea de pruebas. Ya no era generosidad, ni amabilidad, solo un registro de lo profundamente que había permitido que me menospreciaran. Y al mirar esos números, supe que era hora de cerrar la cuenta, en más de un sentido. A la mañana siguiente, cogí el teléfono incluso antes de servirme el café. Lo primero que vi fue una notificación de que Sable había publicado fotos nuevas. Toqué y allí estaba, mi vestido, manchado y arrugado, en una foto borrosa del restaurante. El pie de foto decía, cuando la tita rica se esfuerza demasiado. Supongo que la basura por fin iba a juego con el atuendo. Debajo, el comentario de Beriña brillaba, una cadena de emojis riendo. Me llegaron más capturas de pantalla de amigos que habían visto la publicación antes que yo. Mi teléfono vibraba con mensajes, ¿estás bien? ¿Quieres que vaya? Ignóralas. Son crueles. Escribí y gracias, pero pedí espacio. No quería testigos del dolor en mi pecho. No otra vez. Reviví la noche en fragmentos. No solo el momento en que Beriña arrojó los restos en mi regazo, sino la forma en que mi madre tomó la mano de Sable después, consolándola como si ella hubiera sido la herida, la forma en que Beriña se reclinó en su silla, triunfante, midiendo su importancia por el silencio que impuso a todos los demás. El patrón se remontaba a años atrás. Cada premio que ganaba, cada ascenso, cada hito, era minimizado o ignorado. Mientras que los tropiezos de Beriña eran elogiados como esfuerzo, mis logros eran sofocados con advertencias de no adelantarme a mí misma. Y yo lo había aceptado, entregando silenciosamente dinero, favores y pedazos de mí misma, esperando que algún día me vieran. Al otro lado de la habitación, mi mirada se posó en el llavero del sedán, colgado en su gancho junto a la puerta. Brillaba débilmente a la luz, un objeto que parecía pequeño pero que cargaba con el peso de años de evasión. Ese coche era mío en los papeles, mío en verdad. Sin embargo, en la práctica, se había convertido en un derecho adquirido de Sable. La foto en mi teléfono y la llave en mi pared contaban la misma historia, límites ignorados, respeto descartado. Dejé el teléfono boca abajo sobre el escritorio, con el pulso firme de una manera que no lo había estado la noche anterior. Algo había cambiado. El siguiente movimiento no sería suyo. Sería mío. Para el mediodía, había dejado de temblar. La foto, los pies de foto, los comentarios, ya no quemaban de la misma manera. Lo que quedaba era más frío, más nítido y extrañamente firme. La venganza habría sido fácil, quizás incluso satisfactoria por un momento. Pero lo que yo quería era otra cosa. Quería consecuencias. Abrí mi portátil y empecé con la tarjeta de crédito. Beriña había sido usuaria autorizada durante casi 3 años. Una llamada telefónica y unos pocos comandos en el teclado borraron su acceso. El representante me explicó que los cargos pendientes aún se procesarían, pero no se podría añadir nada más. Lo confirmé, con voz tranquila. Cuando terminó la llamada, me senté un largo momento en silencio, dejando que el peso de la decisión se asentara. Luego vinieron las transferencias recurrentes, esos pequeños desvíos de dinero que había configurado con el tiempo, ayudas para el alquiler, subsidios, el dinero mensual para la gasolina que hacía tiempo que superaba el coste de un depósito lleno. Cada clic que cancelaba un pago automático se sentía como cerrar una puerta que había dejado abierta durante demasiado tiempo. Finalmente, me centré en el sedán. Saqué el archivo de mi archivador, el título de propiedad, la matrícula, el comprobante del seguro, todos a mi nombre, el contrato del préstamo, los pagos, los registros de mantenimiento, cada detalle documentado. Escaneé copias y luego llamé a un servicio de grúas cerca de la escuela de Sable. Les expliqué que era la propietaria legal y que estaba reclamando mi vehículo. Me pidieron pruebas, que envié por correo electrónico de inmediato. Programamos la recogida para la mañana siguiente, durante su clase de baile. Una vez que la logística estuvo en marcha, escribí un único mensaje de texto y se lo envié a las 3, podemos hablar hoy en mi apartamento a las 3. Sin explicaciones, sin justificaciones. Las respuestas llegaron rápidamente. Primero Beriña, su furia desbordándose por la pantalla, estás loca, no puedes cortarme el grifo así como así. Deline siguió con su predecible chantaje emocional, cariño, las familias no llevan la cuenta. Estás siendo mezquina. Luego Sable, el coche es mío. No puedes quitármelo sin más.
Escribí una sola respuesta, la misma para cada una, lo discutiremos a las 3. Por primera vez, la conversación no se desarrollaba en sus términos. El reloj avanzaba hacia mi puerta, y yo estaba lista. La llamada llegó exactamente cuando la esperaba. A las 7:50, mi teléfono vibró con el nombre de Sable parpadeando en la pantalla. Dejé que sonara una vez antes de contestar. Su voz era estridente, frenética. Mi coche ha desaparecido. Alguien lo ha robado del aparcamiento de la escuela mientras estaba dentro. ¿Qué se supone que haga ahora? Mantuve un tono de voz uniforme. No ha sido robado, Sable. Ha sido recuperado. El coche es mío, con el título, la matrícula y el seguro a mi nombre. Te lo presté. Ese préstamo ha terminado. Hubo una pausa. Luego comenzó el torrente. No puedes hacer eso. Todo el mundo sabe que es mi coche. Lo necesito para la escuela, para baile, para todo. Estás arruinando mi vida. Su voz se quebró mientras las amenazas se convertían en lágrimas. Por favor, tía, calla. Borraré la publicación. Me disculparé. Solo devuélvemelo. Se me encogió el pecho, pero me mantuve firme. Esto no es un castigo por una sola publicación. Es por años de comportamiento. El coche siempre fue mío. Ahora simplemente está de vuelta donde pertenece. Me colgó, la línea quedó muerta antes de que pudiera decir más. Minutos después, el nombre de Veriña iluminó mi teléfono. No se molestó en saludar. ¿Cómo has podido hacer esto? Después de todo lo que he sacrificado por ti. Crié a Sable sola mientras tú vivías en tu perfecto rascacielos. Y así es como me lo pagas. Esperé a que se quedara sin aliento. Veriña, dije suavemente, que has sacrificado exactamente por mí. Silencio, tan largo que pensé que la llamada se había cortado. Luego murmuró algo sobre no importa y colgó bruscamente. A las 9, llamó Deline. Su voz llevaba su habitual mezcla de cansancio y reproche. Cariño, esto ha ido demasiado lejos. Las familias se ayudan mutuamente. Lo sabes. Cerré los ojos y dejé que las palabras reposaran antes de responder. Tienes razón, mamá. Las familias se ayudan, pero la ayuda sin respeto pudre el amor. Y eso es lo que ha pasado aquí. Suspiró profundamente, intentando devolverme el peso de la conversación, pero las palabras ya estaban dichas, y no se podían retirar. El reloj se acercaba a las 3, cuando todas se enfrentarían a mí en persona. A las 3 en punto, llamaron a la puerta. La abrí para encontrar a Veriña sonrojada de ira, a Sable hosca y con los ojos hinchados, y a mi madre con su expresión de mártir. Entraron sin esperar una invitación, trayendo la tormenta con ellas. Me había preparado para este momento. Sobre mi mesa del comedor había 3 carpetas, cada una etiquetada y con pestañas, transferencias bancarias, extractos de tarjetas de crédito, capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales. Les indiqué las sillas. Sentaos. Tenemos que revisar esto juntas. Dudaron, pero obedecieron. Abrí la primera carpeta. En los últimos 5 años, os he transferido a vuestras cuentas algo menos de $48.000. La mayor parte descrita como emergencias, alquiler, servicios, matrícula, gasolina, pero también entradas para conciertos, spas y escapadas de fin de semana. Veriña se revolvió en su asiento. Haces que parezca que estaba robando. No discutí. Pasé la página. La tarjeta de crédito. Eras usuaria autorizada. Eso suma más de $3.000 en cargos. Restaurantes, compras, citas en la peluquería. Desde ayer, ese acceso está cerrado. Sable frunció el ceño. Tampoco puedes quitarme el coche. Todo el mundo sabe que es mío. Deslicé el título de propiedad sobre la mesa. Mi nombre brillaba en negrita. El coche siempre fue mío. Te lo presté. Ese préstamo ha terminado. Lo que queda es el fondo para la educación. Permanece en un fideicomiso para la universidad y solo para la universidad. La voz de Deline se suavizó. Cariño, estás exagerando. Las familias no deberían llevar las cuentas así.
La miré a los ojos. Nunca quise llevar las cuentas. Pero cuando se burlan de la amabilidad, las pruebas son necesarias. Esto no son acusaciones. Son hechos. La habitación quedó en silencio, salvo por el susurro del papel. Recurrieron a tácticas familiares, minimizar, culpar, incluso llorar. Pero yo no me inmuté. Repetí los términos con la misma calma cada vez, tan firme como los registros que tenía delante. Por una vez, no buscaba su aprobación en sus rostros. No esperaba que finalmente me vieran. Solo quería que me entendieran. El silencio se alargó hasta que incluso sus protestas perdieron fuerza, dejando el peso de los números entre nosotras como la única verdad. El silencio se rompió con la voz de Veriña, afilada como el cristal. ¿Crees que esto se sostendrá? Te llevaré a un tribunal de reclamaciones menores. Le regalaste ese coche a Sable y todo el mundo lo sabe. Deslicé el título de propiedad hacia ella, con un tono uniforme. La ley reconoce la propiedad, no los rumores. Mi nombre está en los papeles. Cualquier tribunal lo vería. Sable se inclinó hacia adelante, la furia haciendo temblar su voz. Entonces te expondré en Internet. Todo el mundo sabrá qué clase de persona eres, humillando a tu propia familia para llamar la atención. Sostuve su mirada. Cada publicación que hagas puede ser documentada. Cada mentira deja un rastro. Si quieres que tus amigos sepan que perdiste un coche que nunca fue tuyo, es tu elección. Pero no me avergonzarán para que guarde silencio. Deline juntó las manos, con los ojos suplicantes. Basta de esto. Simplemente pedíos perdón para que podamos seguir adelante. Eso es lo que hacen las familias. Me dolía el pecho, pero mantuve la voz firme. Una disculpa que viene con condiciones no es real. Queréis que olvide lo que pasó para que el dinero vuelva a fluir. Eso no es reconciliación. Es una transacción. Veriña golpeó la mesa con la mano. No lo entiendes. Tú te fuiste de casa y yo me quedé atrapada con mamá. Crees que has sufrido, pero yo cargué con el peso del que tú te alejaste. Las palabras me golpearon de forma diferente. Una admisión cruda que se deslizaba entre su ira. Me incliné hacia adelante. Me fui para sobrevivir. Tú aprendiste a sobrevivir apoyándote en mí. Ninguna de las dos consiguió lo que necesitaba, pero ya somos lo suficientemente mayores para afrontarlo. Deslicé una carpeta sobre la mesa. Aquí hay una plantilla de presupuesto. Aquí tienes un contacto de contratación en la ciudad. Y Sable, el fondo para la educación sigue siendo tuyo cuando te matricules en la universidad. No antes. Estos son puentes, no limosnas. Pero el coche y el crédito se han acabado. Nadie se movió. La hora transcurrió sin verdad, sin abrazos, solo con la claridad de lo que se había roto y lo que algún día podría reconstruirse. Cuando finalmente se levantaron para irse, las carpetas permanecieron sobre la mesa, pesadas de pruebas, mientras yo me sentía más ligera de lo que me había sentido en años. Los primeros días después de la confrontación fueron extrañamente silenciosos, sin el zumbido constante de peticiones, sin crisis nocturnas disfrazadas de emergencias. Casi esperaba que el silencio se rompiera con una nueva exigencia, pero en su lugar, solo los ecos llenaban el espacio. Al tercer día, Veriña publicó en las redes sociales: la traición duele más cuando viene de tu propia sangre. Los comentarios fueron menos de los que esperaba, la simpatía superficial. Al anochecer, la publicación se había perdido en el infinito scroll, y su tormenta se desvaneció antes de llegar a mí. Deline llamó una vez, con voz comedida. Tu hermana lo está pasando mal, dijo suavemente, como si fuera mi señal para volver a intervenir. No mordí el anzuelo. ¿Qué está intentando Veriña esta semana?, pregunté en su lugar. La pregunta la tomó por sorpresa y rápidamente terminó la llamada. Luego, un mensaje diferente, de Sable. Solo una línea: conseguí un trabajo en la tienda de segunda mano. Miré las palabras durante un largo rato, sopesando su simplicidad. Mi respuesta fue aún más corta: orgullosa de ti. Se sintió como el primer intercambio real entre nosotras, libre de exigencias. Sola, empecé a darme cuenta de cuánto de mi vida había sido moldeado en torno a demostrar algo. Las cenas, la ropa, la perfección cuidada de mi apartamento,
todo diseñado como prueba de valía para personas decididas a no verla. Cancelé el pedido de un nuevo bolso de diseñador que me había convencido de que necesitaba, y en su lugar me inscribí en una clase de fotografía en el centro comunitario. El silencio creció, pero no era vacío. Era espacio, finalmente mío, más sólido de lo que recordaba que podía ser. Y a medida que pasaban las semanas, ese silencio comenzó a transformarse en otra cosa. Señales de que el cambio, por pequeño que fuera, estaba echando raíces. A finales de mes, las primeras grietas en su resistencia comenzaron a aparecer. Veriña, ya sin el colchón de mis transferencias, tuvo una segunda entrevista en una empresa de logística. Para mi sorpresa, consiguió el trabajo, coordinadora de oficina con horario fijo y beneficios. No llamó para anunciarlo, pero me enteré a través de Deline, cuya voz transmitía más alivio que queja por una vez. Sable también comenzó a adaptarse. Sin el coche, aprendió las rutas de autobús y compartió coche con compañeros de clase. Sus mensajes se convirtieron en breves actualizaciones en lugar de pullas, ahorrando para la universidad, buscando programas en el estado, departamentos de danza que no costaran una fortuna. Era práctica de una manera que nunca antes había visto en ella. Incluso mi madre cambió de formas pequeñas pero notables. Nuestras llamadas semanales ya no se convertían en recitaciones de las dificultades de Veriña. En cambio, me preguntaba por mis clientes, mi clase de fotografía, incluso por el tiempo que hacía junto al lago. A veces se desviaba, pero yo la redirigía suavemente y ella me seguía. Luego llegó la cena. Solo una comida sencilla en su casa, pollo asado, ensalada, nada extravagante. Mis amigos no estaban allí, y no hubo dramas. Nos pasamos los platos. Comimos, y por una vez, el aire no estaba cargado de tensión. Después, Sable me pidió hablar fuera. Nos quedamos en el pequeño jardín mientras caía el crepúsculo. No dio rodeos ni culpó a nadie. Tengo que disculparme, dijo en voz baja. Lo que hice fue cruel. Estaba celosa y arremetí contra ti. Lo siento. Las palabras sonaron diferentes a cualquier cosa que hubiera dicho antes. Asentí. Acepto tu disculpa, pero la confianza no es instantánea. Se necesita tiempo para reconstruirla. Ella estuvo de acuerdo, y por primera vez en años, creí que lo decía en serio. Volví a entrar con ella, sabiendo que la verdadera prueba aún estaba por llegar. Cuando llegó mi 35 cumpleaños, elegí la calma sobre el espectáculo. Sin reservas, sin un vestido de seda, sin un gran gesto destinado a demostrar nada. Solo una comida casera en la cocina de mi madre, con la cámara de mi clase de fotografía sobre la mesa junto a los platos. La habitación se sentía diferente este año. Había risas, pero no eran forzadas ni compradas. No se medían por el tamaño de la cuenta. Sable me entregó una tarjeta doblada que había hecho ella misma. Pinceladas cuidadosas formando un diseño brillante. Dentro había $200, ahorrados de su trabajo en la tienda. No es mucho, dijo. Pero quería devolverte algo. Lo sostuve con más reverencia que cualquier regalo de lujo que hubiera recibido jamás. El regalo de Veriña fue simple, un libro de cocina que había elegido porque una vez mencioné que quería cocinar más en casa. Era modesto pero considerado, y eso era lo que importaba. Cuando llegó el momento de los brindis, Deline levantó su copa. Su voz era firme, sin el tono agudo de la comparación. Por Calla, dijo, quien nos mostró cómo la fuerza y el amor pueden vivir juntos. Estoy orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Me senté en la calidez de ese momento, dándome cuenta de que los límites no nos habían destruido. Nos habían dado la única oportunidad de convertirnos en algo real. Más tarde, de vuelta en casa, colgué mi abrigo y eché un vistazo a las llaves del coche, que seguían en su gancho. Ya no eran símbolos de poder. Eran la prueba de que, por fin, yo llevaba el volante de mi propia vida.